Cuando nos establecimos aquí, principios de los 80, año 80, 81, la vecina de aquí al lado, la doctora Luna, la mamá de Gustavo, quien sirvió la comida, solía conocerme como el pastor joven. Y así fui durante muchos años, el pastor joven, hasta que un día dejé de ser joven. Espero no dejar de ser pastor. ¿Okay? Algunas cosas hemos ido aprendiendo, hemos ido creciendo. Quiero contarles una pequeña historia. Llega una señora al supermercado, llega al área de verduras y le dice al encargado: ¿sería tan amable de venderme una media cabeza de lechuga? Y él se queda extrañado y dice: no sé si puedo venderle una media cabeza de lechuga, déjeme preguntarle al gerente. Y entonces el muchacho se fue caminando para buscar al gerente sin darse cuenta que la señora va atrás de él. Y cuando llega con el gerente le dice: señor, fíjese que hay una vieja loca ahí que quiere que le venda media cabeza de lechuga. Y el gerente le hace señas con los ojos de que la señora está ahí atrás, ¿no? Y entonces cuando se da la vuelta, mire a la señora, dice: bueno, y aquí la bella dama quiere la otra mitad. Muchas cosas torpes he dicho a lo largo de estos años de ministerio, de acompañarlos, y he tenido que intentar corregir, aunque no siempre ha sido posible. Una de las cosas que más me agrada de que recordemos como cristianos, como creyentes, es todas las bendiciones que usted y yo disfrutamos por ser creyentes en Cristo Jesús. Quiero hablarles esta tarde acerca de 6 grandes bendiciones que Dios nos regala. 6 grandes bendiciones que son para nosotros la esencia, que es lo fundamental, y que no importa en qué congregación esté usted, no importa la edad, no importa el espacio, no importa, son 6 bendiciones que cada uno de nosotros puede gozar, disfrutar de una forma trascendente. Y estas 6 bendiciones son las siguientes. Vamos a ver Efesios capítulo 1, a partir del verso 3 y hasta el versículo 14. Las 6 bendiciones son las siguientes. La primera bendición que ustedes y yo tenemos por ser creyentes en Cristo Jesús es que hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido elegidos por Dios. Versos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La iglesia no nació hace 40 años, y la iglesia no surgió en la mentalidad de una persona. Una congregación local sí, y es esta de la cual ustedes y yo hemos participado. Pero la iglesia, como la entidad espiritual, trasciende los siglos, trasciende las épocas, trasciende los lugares. La iglesia no fue ocurrencia de una persona, no surgió por miedo de los discípulos ni por frustración de los discípulos que anduvieron tras Jesús y que después de 3 años y medio se vieron perdidos. La iglesia no surgió como parte de un fracaso de 3 años y medio de seguimiento de unos hombres que lo habían dejado todo y que empezaron a caminar tras un maestro Galileo. La iglesia nació, fíjese bien, en el mismo corazón de Dios. La iglesia nace en el corazón de Dios. No nace en el momento de la venida de Jesús, ni en la muerte de Jesús,
ni nace con el pueblo de Israel. La iglesia nació en la mente y en el corazón de Dios. ¿Desde cuándo? Dice, desde antes de la fundación del mundo, dice en el versículo 4. No se escogió en él antes de la fundación del mundo. Desde antes que surgiera esta creación, Dios ya había deseado en su corazón un pueblo, una familia, una humanidad que reflejara su carácter, que reflejara sus valores, que reflejara su gracia, que reflejara su esencia. Dios, en su eternidad, quiso cambiar su estado, su condición, y decidió que hubiésemos seres que lleváramos su imagen, y hemos sido creados para cosas bellas. Hemos sido creados para lo mejor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando una persona hace cosas incorrectas, tiene valores incorrectos, injustos, hay una voz interna que le dice que esa no es su verdadera esencia. Hay algo interno que le dice que él está llamado a hacer algo diferente, algo distinto. Y aún las personas que han crecido, que han vivido en un ambiente maligno y torcido, hay una voz interna que les dice: tú naciste para algo diferente, tú naciste para algo distinto. Agustín de Hipona lo planteaba en estos términos: cada uno de nosotros tiene un hueco dentro de sí y nada lo puede llenar sino solamente tú. Los seres humanos sabemos que hemos llegado a la existencia, que hemos venido a la vida para hacer aquellas cosas que reflejan a Dios. Porque hemos sido creados, como dice en el capítulo 2, verso 10 también de Efesios, hemos sido creados para buenas obras. Fuimos creados para lo justo, para lo noble. Fuimos creados para el amor, para la verdad, para la justicia. Fuimos creados para lo correcto. Porque Dios pensó, porque Dios decidió hacernos un lugar y crearnos. Y en esa creación pensó en la iglesia. Ustedes y yo no somos un accidente del universo. No somos una casualidad. Somos más que eso. Es algo que responde a los propósitos eternos de Dios. Y la iglesia iba a existir con una persona o con otra, a través de otros medios, a través de las formas que Dios hubiera querido, pero habría de existir, porque no responde a la voluntad humana, sino a la voluntad de Dios. Y si nosotros aceptamos ser parte de esa voluntad de Dios, pues qué agraciados somos, qué favorecidos somos. Hemos sido elegidos por Dios, ustedes y yo, desde la eternidad. La segunda bendición que tenemos como iglesia es que fuimos predestinados para ser hijos suyos. Versos 5 y 6. Fuimos predestinados para ser hijos suyos. Dice así los textos: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido predestinados para ser hijos de Dios. Hay una gran controversia sobre si los seres humanos hacemos las cosas que Dios decidió de antemano, o si existe
un ámbito de libertad en la cual ustedes y yo elegimos. Nosotros en nuestra teología de la iglesia siempre hemos planteado que tenemos un marco de libre albedrío dentro del cual nos movemos y ustedes y yo elegimos. Pero es verdad que existe algo que se llama predestinación, una predestinación corporativa o parcial, que es el hecho de que Dios es quien ha elegido a su iglesia para que sean sus hijos. Pero Dios no obliga a nadie a que sean esa iglesia, porque queda en esa libertad, porque queda en decisión de cada uno de nosotros. Dios nos plantea la oportunidad, Dios nos da la posibilidad, pero cada uno de nosotros decide. Déjenme plantearlo en estos términos. Si yo vengo de la ciudad de Saltillo a México y me vengo en un autobús, yo no decido el número del autobús en el que voy a venir. ¿Quién lo decide? Lo decide la empresa, lo decide la línea de autobuses. Ellos predeterminan, es su decisión, es su libertad, escogerlo y decir, este saldrá en este horario. Pero el autobús a mí no me va a traer a la fuerza si yo no quiero venir, a menos que me secuestre. Pero si no, no me va a traer a la fuerza. Pero yo elegiré si me subo o no me subo. Dios ha elegido a su iglesia para ser salva. Pero cada uno de nosotros decide si se sube o no se sube. O bien, si se baja. Dios elige a sus hijos, pero les da la posibilidad de decidir. Hace algunos años conocí a un muchacho que tenía muchos problemas cuando se enteró que era un hijo adoptado. Y empezó conductas de rebeldía, incluso delincuenciales, por esa incomodidad al enterarse de que el matrimonio que lo había criado no eran sus padres biológicos, sino que sus padres biológicos lo habrían abandonado en un orfanatorio y estos padres llegaron y lo escogieron siendo un bebé. Él no podía entender cómo sus padres biológicos, principalmente su madre, le había abandonado, se había olvidado de él y protestaba. Y protestó contra aquellos que lo habían criado durante cerca de 15 años. Y un día el padre le dijo: mira, quiero que entiendas lo que nosotros hicimos cuando fuimos al orfanatorio. Nosotros no podíamos tener hijos y entonces decidimos que adoptaríamos a alguien. Y nosotros recorrimos las diferentes posibilidades. Pero cuando te miramos a ti, conquistaste nuestro corazón y decidimos amarte. Eras un pequeñito enfermizo, eras un pequeño muy frágil, que las personas que te cuidaban no sabían si ibas a sobrevivir, pero nosotros decidimos amarte. Decidimos amarte aún sin saber cuánto tiempo ibas a vivir, ni siquiera si serías capaz de amarnos a nosotros, si nos ibas a retribuir. Pero nosotros te elegimos para amarte y que fueses parte de esta familia. ¿Crees que hicimos mal? Dios nos ha predestinado para ser sus hijos. Nos ha elegido para ser sus hijos. Nos ha llamado para ser sus hijos. Hemos sido predestinados, dice el texto. La final del verso 5 dice: según el puro afecto de su voluntad. Ninguno de nosotros puede decir: es que Dios vio que yo era bien bueno,
Es que Dios vio que yo era alguien extraordinario, sensacional, y vio mi carácter, y vio mis talentos, y vio mis dones. No, tal vez Dios nos vio lo más vulnerable y a veces miserable de este mundo, y dijo: tú serás mi hijo. Y nos dio el regalo de ser parte de su familia, según su entera decisión. Y dice en el verso 6: solo lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. No es algo en lo que nosotros podamos presumir, no es algo en lo que ninguno de nosotros pueda decir: es que Dios sabe la clase de persona que yo soy. Ninguno de nosotros puede hacerlo en esos términos. Solo fue su decisión soberana, sublime, que nos miró con gracia. La tercera bendición es que hemos sido redimidos por Jesús. Versos 7 y 8. Sigue diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos redención por su sangre. Tenemos redención por su sangre. Dios es un Dios omnipotente. Es un Dios que tuvo el poder de hacer que este mundo apareciera, de ordenarlo, de hacer posible la vida y de darle normas, leyes a este mundo físico. Dios tiene todo el poder. Y siempre nos preguntamos: ¿y por qué Dios, si tenía todo el poder, no bajó de la cruz a su Hijo? En el Evangelio de Mateo, nosotros tenemos la narración de la pasión de Jesús. Jesús es aprehendido, luego será flagelado, será torturado, le pondrán una corona de espinos en lugar de una corona de laurel, se burlarán de él escupiéndole, le vendarán los ojos y le escupirán y le dirán: a ver, si eres profeta, dinos quién fue quien te escupió. Lo van a maltratar en su cuerpo y finalmente termina crucificado como un bandido, como un opositor del imperio romano. Termina en la cruz. Cuando él está en la cruz, de sus últimas palabras son: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué te olvidas de mí? El Hijo experimenta en la cruz la soledad, el abandono, incluso de su Padre. La gente que está alrededor de Jesús en el tiempo de la pasión quiere defender a Jesús. Cuando van por él al huerto del Getsemaní, uno de los discípulos saca también una espada y quiere defender a Jesús, y corta la oreja de uno de los guardianes que van a detener a Jesús. Jesús lo detiene. Él le dice: si yo quisiera, le pediría a mi Padre en esta hora 12 legiones de ángeles, y mi Padre las enviaría. Hay un video de estas parodias que se hacen sobre distintas situaciones, y hay una parodia sobre Jesús en donde uno de los discípulos de Jesús es como los personajes que hace Schwarzenegger cuando defiende al que cumple una figura así como mesiánica, ¿no? Al niño que es el libertador del mundo. Y están en la cena
Y entonces Jesús dice, es que uno va a venir y me va a traicionar. Y bueno, todos saben que va a ser Judas. Y entonces cuando llega Judas y lo traiciona y lo van a detener a Jesús, este hombre, la parodia, saca un arma, la dispara y mata a los que van por Jesús. Y le dice, no puedes hacer las cosas así. Tenemos que cumplir el plan de Dios. Y entonces resucita al que acaban de matar, va y lo resucita. Y hay otra escena donde se repite lo mismo. Cuando Jesús está en la cruz, la gente que lo mira colgando de la cruz dice, baja de la cruz y creeremos en ti. Si desciendes de la cruz, creeremos que tú eres poderoso, que eres fuerte, que eres grande, creeremos en ti. Pero Jesús no baja de la cruz y va hasta el final, hasta la muerte, y Él agonizará colgado de esa cruz. Y usted y yo nos preguntamos, ¿y si Dios es un Dios todopoderoso, por qué no bajó de la cruz a su Hijo? ¿Por qué no bajó de la cruz a Jesús? ¿Dónde estaba Dios cuando su Hijo moría? ¿Dónde estaba Dios cuando Jesucristo expiraba en esa cruz? Pablo dice, 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Elie Wiesel, un judío que reunió muchas historias del Holocausto, cuenta una historia que le llamó la historia de Mandel. Había una joven madre judía que era viuda y vivía en una aldea en uno de los países que después fueron parte de la URSS. Y cuando un hombre de la comunidad, un hombre no judío, se enteró de que el ejército nazi estaba llegando a esa zona, fue con la mamá, con esta madre joven, y le dice, está llegando el ejército nazi a esta zona. Quiero decirte que hemos escuchado que han hecho cosas terribles con los judíos. Quiero invitarte para que tú vengas a casa. Te vamos a ocultar en casa. He traído mi carreta para llevarte a ti y a tu hijo, pero quiero pedirte que tú hagas un compromiso de que si te subes a la carreta, no hablarás por ningún motivo, nada, porque entonces todos corremos peligro. La joven madre habla con su hijo, con Mandel, niño de unos 5 años, y le explica a la madre lo que van a hacer, pero lo peligroso que será. Y le dice que por favor, si está de acuerdo que vayan, no deberán de hablar por ningún motivo. El niño le dice, sí mamá, vamos. Así que suben ambos a la carreta. El hombre echa heno, echa paja arriba de ellos, los cubre totalmente, hace un montón enorme en la carreta y comienza a dirigirse a su casa. Pero antes de llegar a casa se encuentran con un pelotón de la SS, de los nazis, que lo detienen. ¿Qué llevas? Y el hombre dice, llevo paja para mis animales. Tengo un campo del otro lado de la aldea y ahora he ido por paja para alimentar mis animales que tengo en casa. Ellos le dicen, ¿solo paja? Solo paja. Y entonces ponen los cuchillos, calaron las bayonetas de sus rifles y entonces comenzaron a picar de arriba hacia abajo. Y cuando fueron picando cada vez más abajo, el hombre se puso nervioso y cuando llegaron al fondo de la carreta, entonces él saltó gritando, pidiendo que detuvieran aquello. Él fue rápido y comenzó a quitar toda la paja. El pequeño Mandel se enderezó, se sentó y escurría sangre
parte de su rostro. Y él dijo: mami, yo no hablé. Pero la madre tampoco habló y no volvería a hablar más. ¿Por qué el padre guardó silencio cuando su hijo moría en la cruz? Porque Dios no intervino. Si tenía el poder, podría haber hecho que esos clavos saltaran, podría haber hecho que la cruz se levantara y haber volado encima de sus enemigos. ¿Por qué no lo hizo? Porque es la expresión más profunda de amor por ustedes y por mí. Dios guardó silencio por esa decisión de ir hasta lo último en las consecuencias para decir que nos amaba, que se interesaba en nosotros. Esta es una enorme bendición. Hemos sido bendecidos con la redención en Cristo Jesús. Alguien dijo: si yo hubiera estado en el lugar de Jesús, lo primero que hubiera hecho es haber ido al palacio de Pilatos o de Herodes y haberle dicho: mira, aquí estoy. Pero Jesús no lo hizo así. Hemos sido bendecidos enormemente. Valemos mucho para Dios. La cuarta bendición que nos dice Efesios es que nosotros hemos sido llamados para conformar un solo cuerpo con Cristo y el universo. Versos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Señor tiene una meta. Dios tiene un objetivo, y la meta es reunir todas las cosas en Cristo Jesús, que todo quede adherido a Cristo Jesús. El futuro, el reino de Dios, no son un planeta para cada pareja, como dicen los mormones. No es de que cuando este mundo termine, cada pareja nos vamos a ir a poblar un nuevo planeta. No. El propósito de Dios no es que cada uno de nosotros tenga pequeñas celdas, tenga pequeños panales, así como las abejas, y cada uno viva encerrado, aislado de los demás. El propósito de Dios es la unidad, es una integración de todos los redimidos y del universo entero, pero todos aglomerados en Cristo Jesús, todos unidos, entrelazados por Cristo Jesús. El futuro, hermanos, es vivir juntos. Ese es el futuro de todos nosotros. Es el futuro que Dios nos ofrece. Y como alguna vez alguien dijera, más vale que nos vayamos poniendo de acuerdo aquí, porque si no, ¿cómo vamos a aceptar la convivencia por la eternidad? Si no podemos vivir 10 o 20 o 30 años entre nosotros, imagínense vivir la eternidad. Dios nos une, nos acerca, nos entrelaza. Y esto lo vivimos cuando tenemos iglesias que están unidas en un espíritu, que están unidas en verdadera armonía, cuando tenemos congregaciones que son sanadoras, que son restauradoras, que nos enriquecen, que nos hacen fuertes, que son sabias, que nos ayudan a encontrar lo mejor de nosotros mismos. Esas iglesias reflejan el propósito trascendente de Dios.
Mi familia y yo hemos tenido la bendición de estar en diferentes congregaciones, en diferentes países. Y una de las cosas que nos han dicho algunos es: la cosa que me he llenado de alegría es saber que tengo hermanos en la fe en diferentes países. Recuerdo una cena hace ya unos 25 años y una hermana diciendo: así que tenemos hermanos en México, hermanos que creen como nosotros, hermanos que tienen las mismas intenciones de ser fieles, leales a Dios, dejarse guiar por la palabra, ser obedientes, escuchar y vivir en el camino de Jesucristo. Qué hermoso es saber que estamos entrelazados, que somos una familia grande en este mundo. Somos una familia grande y somos verdaderos hermanos. Usted no sabe la magia que significa decir pasa voz en una ciudad en donde quizá no le conoce nadie. Hemos encontrado personas que no nos conocen, pero por compartir la fe y la forma de iglesia, es como si nos conociéramos de hace muchos años y logramos un nivel de confianza tan profundo, tan especial, tan único. Pues esto es, pero aún más aumentado a la perfección, lo que Dios quiere hacer en Cristo Jesús. Ese es su meta, ese es su propósito. Nos ha dado a conocer cuál es la voluntad de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Por más que usted le resista, si Dios lo llamó, lo atraerá una y otra vez y lo volverá hacia sí. La quinta herencia es que ustedes y yo, hermanos, somos la herencia del Padre. Versos 11 y verso 12. Versos 11 y verso 12. Somos la herencia del Padre. Dice el pasaje: en Él hemos sido hechos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La primera frase dice: hemos sido hechos la herencia. No es que Dios es nuestra herencia, nosotros somos la herencia, la propiedad de Dios. Nosotros somos la posesión de Dios. Es lo que Dios se regaló a sí mismo. Es lo que Dios se ha obsequiado a sí mismo. Es como cuando una costurera se fabrica un vestido y luego se lo pone en una caja, se lo adorna con un mollo y luego se lo regala, porque ella misma se lo hizo. Nosotros somos el regalo de Dios, pero es algo que Dios mismo se lo hizo. Somos la herencia del Padre, dice el texto. Somos la posesión del Padre. Somos lo que Dios se quiere regalar a sí mismo. Es un gran privilegio. Es una enorme distinción ser parte de lo que Dios se obsequia a sí mismo, de lo que Dios se quiere dar una y otra vez para sí mismo. Y finalmente, la última bendición que tenemos es que somos potenciados por el Espíritu Santo. Versos 13 y 14. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Es el permanente compañero en nuestro viaje hacia la eternidad. Dios no nos ha dejado solos.
Jesucristo dijo: yo me voy al Padre, pero les enviaré el Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hemos recibido de Dios el Consolador. El Parácletos en griego quiere decir el que se para junto a nosotros, el que está con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos impulsa, el que nos levanta, el que nos orienta, el que nos guía. Es la presencia de Dios en nosotros, en nuestra conciencia, en el corazón. La iglesia no está sola. La iglesia no depende solo de nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo enviado de Dios que está en cada uno de nosotros para guiarnos, para moldearnos, para fortalecernos, para llenarnos de gracia, de amor, de sabiduría. Es el Espíritu Santo el que nos hace amarnos, el que nos hace amarnos. Algunos de ustedes se conocen hace cerca de 80 años y han sido amigas o amigos hace cerca de 80 años y se han aceptado y han compartido los momentos claves de la vida. Algunos de ustedes se conocen hace tal vez 50 o 40. Humberto lo conozco hace 50 y eso que apenas tiene 40. Y yo lo recuerdo cuando llegaron de niños. Los Medina me hacían bromas. Todavía, ¿verdad? Todavía. El Espíritu Santo nos ha unido, no solo los años de convivencia, sino el Espíritu que nos ha enseñado a amarnos, nos ha enseñado a perdonarnos, nos ha enseñado a mirarnos con gracia, nos ha enseñado a mirar lo mejor el uno en el otro. El Espíritu Santo ha sido nuestra fuerza. Quizá alguno de ustedes en algún tiempo dijo: yo ya no quiero saber más de la iglesia. Una iglesia real, una iglesia visible, es lo mejor, pero a veces es lo peor. Una iglesia a veces refleja un ambiente de lo mejor, pero otras veces también es de lo peor, porque somos seres humanos. Porque nos juzgamos, porque tenemos celos, porque tenemos envidias, porque nos reprochamos cosas, porque nos traicionamos, porque suceden situaciones donde aparece la naturaleza humana. Sin embargo, el Espíritu Santo nos pone en pie y el Espíritu Santo nos dice: dales otra oportunidad. Aprende a bendecirlos, aprende a mirarlos como Dios los mira. No solo como lo que son en su apariencia, sino como Dios los mira. Y el Espíritu Santo nos enseña a estar cerca el uno del otro y a saber que Dios no ha terminado con ninguno de nosotros, que es solo el comienzo, que estamos en proceso y que vamos en una meta que Dios nos lleva hasta el final de la redención, y que mientras tanto tendremos que seguir viviendo, mirándonos con gracia, aprendiendo a perdonarnos, a restaurarnos, a buscar lo mejor el uno del otro. Hemos recibido para esto el Espíritu Santo. Hemos para esto recibido de Dios esa fuerza. Hemos recibido de Dios esta sabiduría y esta gracia. Dios aún está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Son 6 bendiciones que nos tienen que hacer vivir en agradecimiento permanente. La primera es: hemos sido elegidos por Dios, creados por Dios. Hemos sido hijos, hemos sido predestinados para ser hijos adoptivos de Dios. Hemos sido redimidos por Jesús. Estamos llamados a conformar un solo ente con Cristo Jesús y el universo. Somos la herencia del Padre y además
tenemos el regalo del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Cuando yo era pastor aquí y escuchaba esa campana, sabía que era la hora de terminar. Así que, hermanos, me han recordado el horario. Pero quiero decirles finalmente, ¿qué es la gratitud? La que nos mueve a ser iglesia. Satélite es conocido más allá de los límites de la ciudad. Es conocido por un espíritu, por una actitud, porque siempre han hecho un lugar al que llega. Y siempre guardan un recuerdo para el que se ha ido. Y algunos de nosotros no hemos terminado de cortar el cordón umbilical de esta iglesia. Y siempre volvemos, por lo menos en la memoria. Sean la iglesia que Dios quiere que sean. Sean la iglesia que viva en la gratitud. 40 años en el símbolo bíblico es el tiempo de la prueba, es el tiempo del desierto, es el tiempo que un hombre se aísla para madurar, para crecer, para ser más fuerte. 40 años pasa Moisés en el desierto, 40 años Israel, 40 años, 40 días, un profeta en la soledad. 40 es el tiempo de madurar, es el tiempo de ser fuertes, es el tiempo de aprender a captar la voluntad de Dios. Hemos llegado a este momento en donde podemos decir, hemos pasado el desierto, hemos pasado la prueba, hemos superado los tiempos, pero hemos aprendido que de aquí en adelante tenemos que ser mejores. Vivamos en Dios con gratitud y que Dios nos bendiga.